Nuestras funciones viscerales se paralizan. Perdón, nuestras funciones gastrointestinales o disminuyen de intensidad. La sangre empieza a circular con mayor velocidad. Nuestros vasos nos alista para la acción. Es así de rápida la respuesta del sistema cardiocirculatorio y del sistema autónomo en general. Bien, ¿en qué funciones entonces interviene el sistema nervioso autónomo? En la regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la movilidad gástrica, del vaciamiento de la vejiga, la sudoración, la temperatura corporal, la respiración, todas las funciones viscerales. Ustedes pueden observar cómo la gráfica es muy elocuente, cómo el sistema autónomo, sus dos componentes, el simpático y el parasimpático, van a regular y van a hacer que cambien tan rápidamente las funciones viscerales. Aquí tenemos a este individuo que está con el dominio del parasimpático en este momento, ¿no? Echado, durmiendo, descansando, y si le aparece una serpiente, ¿qué va a ocurrir? En un
segundos se va a parar y va a empezar a correr. Va a empezar a dominar el simpático, y el parasimpático más bien va a disminuir el sueño. Cuando estamos descansando, es el dominio de quién, del parasimpático. El simpático está, disminuido el sueño. Cuando estamos asustados, cuando estamos en estrés, es el simpático el que pasa a dominar. Bien, ¿cómo está organizado el sistema nervioso autónomo entonces? ¿Vean? El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes importantes. Uno es el sistema nervioso simpático y el otro es el sistema nervioso parasimpático. Estos son los dos componentes del autónomo. Ahora, desde el punto de su organización, el sistema nervioso autónomo se va a activar a partir de centros que están situados en la médula espinal, en el tronco del encéfalo y en el hipotálamo. Y podríamos decir, si recuerdan, el otro día hemos visto tantos núcleos que están ubicados en el hipotálamo, núcleo que va a regular la presión arterial, las funciones cardiocirculatorias en general, funciones respiratorias, funciones digestivas, hambre, saciedad, sed, saciedad, temperatura. El hipotálamo es un centro de control en la mayor parte de las funciones viscerales. Entonces, desde el hipotálamo parten estímulos que van a controlar a los centros nerviosos más inferiores, como los del tronco del encéfalo, a los núcleos reticulares, a los núcleos vulvares, entre el bulbo y la protuberancia hay otros centros cardiocirculatorios, hay centros de la respiración, centros de la masticación, que van a ser controlados por los centros hipotalámicos. Y finalmente la médula espinal también es un lugar de activación de reflejos autónomos. Vamos a ir viendo numerosos reflejos autónomos. Ahora vamos a hablar de reflejos autónomos en estas clases y después vamos a ver la cantidad de reflejos autónomos hay que son de control exclusivo de la médula, ¿no? Entonces, cuando se trata del funcionamiento de las vísceras, son estos centros que están en el hipotálamo, en el tronco del encéfalo y en la propia médula espinal, las que se van a activar para regular las funciones viscerales. ¿A través de quién? Del simpático y del parasimpático. Pero ya les decía hace un momento, hay también no solamente reflejos medulares, sino también hay reflejos viscerales, que las propias vísceras van a producir y que ni siquiera van a llegar hasta la médula, sino van a ir directamente desde la víscera hacia un ganglio simpático, un ganglio parasimpático y desde el ganglio a la médula, a la víscera, ¿no? Para que haya una respuesta, un reflejo parasimpático, un reflejo simpático, ¿no? El funcionamiento visceral. Bien, ahora, aquí lo tenemos al hipotálamo, es verdad, los diferentes centros que tienen que ver con la función cardiocirculatoria, la temperatura, el balance del agua, el hambre, la sed, el hipotálamo. Luego aquí, en el tronco del encéfalo, tenemos numerosos centros también que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con el control de la presión arterial, de la temperatura, de la regulación de la eliminación de la orina por la vejiga, la contracción de la vejiga. Fíjense, son centros que están a nivel del tronco del encéfalo y que van a regular estas funciones
viscerales y desde luego la médula espinal. Bien, ahora, ¿cómo es la anatomía fisiológica del sistema simpático y parasimpático? A ver, el sistema nervioso autónomo, empezaremos diciendo que a diferencia del sistema muscular, va a tener dos neuronas, ¿sí?, que intervienen en la activación de las funciones de las vísceras, de los órganos. Aquí podemos decir, dibujamos una médula. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a ver un poco desigual. Respecto a esta posterior y a esta anterior. Recuerden que en el caso del nervio motor, este nervio motor sale desde el asta anterior, ¿verdad? Y llega directo al músculo y lo activa. En el caso del sistema nervioso simpático, no va, o parasimpático, esto no va a ocurrir así. Hay dos neuronas. Aquí hay una sola neurona, la neurona motora que llega hasta el músculo. Aquí vamos a tener dos neuronas. Una neurona que sale de la médula, que hasta intermedio lateral de la médula, en el caso del parasimpático, o por el simpático, o desde los núcleos encefálicos, en el caso del parasimpático, es una neurona que va a salir y que va a hacer contacto con una segunda neurona. ¿Sí? Entonces, vean, vamos a tener una neurona preganglional y una neurona postganglional. Recuerden bien esta situación, son dos neuronas. ¿Y dónde va a estar el órgano? El órgano efector recién va a estar ahí donde finaliza la neurona postganglional. Este es el órgano, ya sea un músculo, una glándula, sobre la que va a actuar el simpático o el parasimpático. Bien, ahora hablemos del sistema nervioso simpático. Primero, los dos tienen las mismas características. Tienen una neurona preganglional y una neurona postganglional. Pero hablaremos ahora del simpático. La neurona preganglional del simpático, como ustedes pueden ver, nace del asta intermedio lateral de la médula espinal, entre los segmentos T1 y L1, ¿sí? Van a salir desde aquí, ¿no?, nervios simpáticos que se van a dirigir, es decir, neuronas preganglionales que se van a dirigir hacia un ganglio. Estos ganglios, que son acúmulos de neuronas, ¿sí?, un ganglio. Estos ganglios están organizados en dos cadenas, la cadena ganglionar paravertebral izquierda o derecha, una cadena aquí y otra cadena igual que esta a la derecha. Van a salir entonces las neuronas preganglionales y van a llegar hasta ese ganglio, los ganglios simpáticos de la cadena paravertebral. Pero también otras neuronas van a pasar de estos ganglios, no van a llegar a estos ganglios y se van a dirigir a ganglios periféricos. El ganglio celíaco, el ganglio hipogástrico, ¿no?, que también son ganglios simpáticos, que son acúmulos de neuronas. Bien, ahora, desde el ganglio va a salir una nueva neurona, la neurona postganglional.
Esta neurona, entonces, vean, ya sea del ganglio paravertebral, del ganglio celíaco o del ganglio hipogástrico, esta neurona, la neurona postganglionar, es la que va a llegar hasta la víscera y va a producir la estimulación o inhibición de una función de la víscera. Esa es la característica simpática. Ahora un poco entraremos en detalle a qué tipo de fibras nerviosas están involucradas en las neuronas pre y postganglionares del sistema simpático. Si ustedes observan, aquí tenemos el asta intermedio lateral de la médula, ¿no? Este asta intermedio lateral de la médula va a salir una neurona, la neurona preganglionar, y se va a dirigir hasta junto con el nervio raquídeo que está saliendo por el asta anterior, va a abandonar la médula y va a salir hacia el exterior. Pero esta neurona postganglionar del sistema simpático va a atravesar, va a abandonar, digamos, al nervio raquídeo, lo va a dejar al nervio raquídeo. El nervio raquídeo se va a ir hacia el músculo y hacia su territorio. Y esta neurona, a través de un ramo comunicante blanco, se va a dirigir directamente al ganglio, ya sea al ganglio paravertebral o al ganglio satélite, a cualquiera de los ganglios a los que vaya a llegar. Fíjense, aquí hay unas neuronas que llegan al ganglio paravertebral, hay otras que están pasando hasta el ganglio satélite, ¿no? Entonces, no importa, pero a través del ramo comunicante blanco. Y aquí, en estos dos ganglios, hacen la sinapsis con las neuronas postganglionares y luego las neuronas postganglionares ya van a llegar al óvero. Esa es la mayor parte de las fibras del simpático, pero hay unas fibras del simpático que desde el ganglio paravertebral van a volver hacia el trayecto del nervio raquídeo por este otro conducto que se llama el ramo comunicante gris. ¿Sí? El ramo comunicante gris vuelve otra neurona, vean, desde aquí, desde una neurona postganglionaria es esta, que va a volver y se va a unir al nervio raquídeo. Y va a ir junto con el nervio raquídeo y ya no se va a dirigir a las vísceras, sino va a ir al mismo territorio del nervio raquídeo negro. ¿Y qué va a inervar esta rama del simpático? Va a inervar los músculos piloerectores que están en la piel, va a inervar las glándulas sudoríparas que también están en la piel y los vasos sanguíneos que también están en la piel, del mismo territorio al que va un nervio raquídeo. El nervio raquídeo que llega al antebrazo para inervar los músculos del antebrazo va a ser acompañado con unas fibras simpáticas que van a llegar, pero no van a ir al músculo, sino hacia dónde, hacia la piel. Y en la piel del antebrazo van a inervar los músculos piloerectores. Estos son los que hacen que los pelos se paren, digamos, ¿no? Se erecten. Cuando estamos tensos, por ejemplo, nerviosos, asustados, ¿qué pasa? Los pelos se paran, ¿no? Sí. Las glándulas sudoríparas que están en la piel y también hacia los vasos sanguíneos de la piel para aumentar la vasodilatación o la vasoconstricción regular, ¿no? El flujo sanguíneo, aumentar o disminuir el flujo sanguíneo mediante la vasodilatación o vasodilatación. Entonces, esta es una característica propia del simpático. Bien, entonces son características del simpático, ¿no? Bien.
Entonces recuerden, en el simpático tenemos una neurona preganglional que sale de la médula de los segmentos C1 a L1, ¿no es verdad? Y va a llegar hasta el ganglio. En el ganglio va a hacer sinapsis, va a pasar información a través de un neurotransmisor a una segunda neurona, la neurona postganglionar, que va a llegar hacia el tejido, hacia el músculo liso, hacia la glándula que va a inervar y que va a aumentar o disminuir su función. Bien, esto es lo que hemos visto hace un momento. Ahora, ¿cuál es la distribución más o menos del sistema simpático, de todos los nervios simpáticos que salen por los diferentes segmentos medulares? Fíjense que el T1 va a dirigirse hacia, luego de ir hacia los nervios, hacia los ganglios paravertebrales, se van a dirigir las neuronas postganglionares hacia la cabeza, a inervar los ojos, las glándulas salivales, ¿no? Los vasos que están en la cabeza. De T2 van a terminar en el cuello, T3 a T6 en el tórax. En el tórax, ¿qué van a inervar? El corazón, los pulmones, los vasos, ¿no es verdad? De T7 a T11 en el abdomen. ¿Qué van a inervar en el abdomen? El estómago, los intestinos, los vasos también de aquí, el hígado, el páncreas, ¿no? Todas las vísceras abdominales. Y de T12 a L1 e incluso hasta L2 van a llegar a las piernas, además a la pelvis, van a inervar la vejiga urinaria, van a inervar los órganos sexuales, ¿no? Toda esta parte. Entonces, es la distribución de estas fibras simpáticas. Pero, además, entonces, haremos una cosa. De aquí va a salir, recuerden, esta neurona preganglionar, donde esta otra neurona postganglionar que va a ir hacia donde está por el ramo comunicante gris, hacia las glándulas sudoríparas, si este es el simpático, hacia los músculos piloerectores y hacia los vasos, ¿no? Bien, ese es el simpático hasta ahora. Pero hay otra neurona preganglionar del simpático también que va a salir y va a ir sin interrupción, va a ser una neurona larga y no va a llegar a ninguno de los ganglios, va a pasar de largo por los ganglios y va a dirigirse hacia otra estructura, hacia la glándula suprarrenal. Si ustedes recuerdan, la glándula suprarrenal es una glándula que está, ¿no?, como un capuchón y encima de quién? Del riñón. Y la glándula suprarrenal tiene dos funciones claramente diferenciadas. Una que es la corteza suprarrenal y otra que es la médula de la glándula suprarrenal. La corteza, de la parte más externa, va a ser la encargada de formar unas hormonas, ¿sí?, que se conocen con el nombre de corticosteroides. ¿Por qué córtico? Porque vienen de la corteza suprarrenal, se forman en la corteza, y esteroides porque son
formadas o sintetizadas a partir del colesterol. ¿Sí? De estas hormonas nos vamos a ocupar cuando hablemos de endocrino. Pero la médula, fíjense, la médula tiene una cosa, la corteza, entonces, para formar estas hormonas, tiene, digamos, desde el punto de vista histológico, tiene tejido glandular. ¿Sí? En cambio, la médula no tiene tejido glandular, no forma estas hormonas, digamos, el cortisol, la aldosterona, estas hormonas corticosteroideas. La médula es un acúmulo de tejido nervioso. En realidad son neuronas. Aquí hay tejido nervioso. Este tejido nervioso funciona como la neurona postganglionar. Entonces, esta neurona preganglionar va a llegar hasta la médula y en la médula va a excitar al tejido nervioso de la médula, de la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para formar otras hormonas. ¿Qué hormonas son estas? Dos hormonas importantes, la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que van a ser secretadas por la médula. Cada vez que hay una estimulación simpática, entonces el simpático se estimula, no solamente va a estimular a un órgano en particular o a todos los órganos a los primeros, sino además va a estimular a la médula de la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para que esta médula, de la glándula suprarrenal, para que esta médula se estimule, informe o sintetice adrenalina y noradrenalina. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, el simpático tiene esas características. Esa adrenalina y noradrenalina va a salir directo hacia el torrente sanguíneo. ¿Hacia dónde va a ir esa adrenalina? Hacia los vasos sanguíneos. Y va a circular por todo el organismo. Bien. Ahora hablaremos del parasimpático. El parasimpático también tiene las dos neuronas. Tiene una neurona preganglionar que nace en los núcleos de los nervios parasimpáticos. Fíjense, ¿cuáles son los nervios parasimpáticos? El tercer par craneal, el común, está el facial o séptimo par craneal, el glosofaringio o noveno par craneal y el décimo o neumogástrico, ¿no? Son pares craneales que forman parasimpáticos. Bien, ahora, además, a nivel de la médula, pero en el segmento sacro, vamos a tener también un componente parasimpático, el componente sacral, porque uno es el componente craneal con estos nervios craneales y otro es el sacral o el componente sacro, ¿sí? Que está compuesto por neuronas preganglionares que se originan en los segmentos 2 y 3, pero incluso del 1 al 4 pueden originarse en neuronas parasimpáticas, ¿no? Desde el segmento 1, 2, 3 y 4 ya hay neuronas parasimpáticas. Las fibras que abandonan el cráneo a través del tercer par, del séptimo par, del noveno par, del décimo par, se van a ocupar de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, parte del abdomen y nada más, ¿verdad? En cambio, las del componente sacro se van a ocupar de parte del abdomen y en especial
la pelvis, los órganos que están en la pelvis, ¿no? Vamos a ver enseguida la distribución de estos nervios parasimpáticos. Pero antes veamos las características del parasimpático, antes de entrar con estas, digamos, distribuciones. Bien, entonces, de los orígenes de estos nervios va a salir una neurona preganglionar. El recorrido de esta neurona es largo, no es como la neurona preganglionar del simpático, que ni bien sale, se va a encontrar con quién, con los ganglios. Aquí esta neurona no hay ganglios, va a avanzar hasta dónde, casi hasta llegar al órgano que va a inervar. Si este es el órgano que va a inervar, esta neurona va a llegar hasta las inmediaciones del órgano. Ahí sí va a haber un acúmulo, un ganglio correspondiente a este órgano, pero en el que se va a originar la neurona postganglionar. Esta neurona postganglionar es una neurona de axón corto, tiene un recorrido muy corto. ¿Por qué? Porque está prácticamente en las inmediaciones del órgano. ¿Sí? Hay un acúmulo de neuronas postganglionares aquí que son estimuladas por la neurona preganglionar. Esta neurona postganglionar va a, en última instancia, a partir de su estimulación, va a excitar o inhibir al órgano que le corresponde. Pero fíjense, desde el punto de vista de su organización, el sistema parasimpático es un tanto más sencillo que el simpático, ¿no? Aquí no hay estas neuronas que neuronas postganglionares que van a llegar a las glándulas sudoríparas, van a ir acompañando a los músculos esqueléticos, no hay eso. Tampoco hay esta otra neurona preganglionar que llega hasta la médula suprarrenal y va a estimular a esta, digamos, a esta glándula de secreción interna, porque la médula suprarrenal es una glándula de secreción interna que produce adrenalina y noradrenalina. Aquí la adrenalina y la noradrenalina se convierten en neurohormonas, porque ya son hormonas para salir a la circulación. Ya no es como un neurotransmisor que va a hacer su efecto en el espacio sináptico, ¿verdad? La noradrenalina y la adrenalina también son neurotransmisores, pero aquí funcionan como neurohormonas. Bien. Entonces, esas serían las características del sistema parasimpático, ¿no? Fíjense, ¿cómo es la distribución del sistema parasimpático? Estos nervios craneales y los nervios sacros se ocupan de diferentes territorios y el más importante de todos, no digamos el más importante, todos son importantes, digamos el más extenso, ¿sí? El que más extensión tiene es el décimo par, el neumogástrico. También se lo llama vago, ¿no? ¿Por qué creen que se lo llama vago? Es vagabundo, ¿no? ¿Por qué? Porque recorre mucho territorio. El término vago, finalmente, es empleado para el flojo, ¿no? Este es un vago. Pero antiguamente se empleaba para las personas que caminaban, que salían a caminar el mundo, ¿sí? Y claro, trabajaban de lo que podían, lo que les importaba era conocer, ¿no? Entonces vagabundear, ¿no? Por eso a este nervio los antiguos anatomistas lo llamaban vago. ¿Por qué? Porque tiene un territorio, un recorrido extenso. Fíjense, el neumogástrico es la cantidad de órganos que inervan, ¿no? El estómago, el esófago,
el intestino delgado, la mitad proximal del colon, porque ya el colon ascendente, la mitad proximal del colon transverso, hasta ahí llega el vago, el páncreas, los riñones, las porciones superiores de los uréteres, ¿no? Es un territorio muy extenso de inervación. Luego está el tercer par craneal, que solo se ocupa de la pupila y del músculo ciliar, ¿no? Interviene en la contracción, la relajación de la pupila. El séptimo par, las glándulas salivares, nasales y submaxilares, que generalmente son lacrimales, nasales y salivares, que son su acción. El noveno par, que es la glándula parótida prácticamente, y no tiene mayor función parasimpática. Y el parasimpático sacro, que sí tiene también importancia porque va a inervar la mitad distal del colon. La mitad distal del colon transverso, el colon descendente, el alza sigma, el recto, la vejiga, ¿no? Las porciones finales de los uréteres, la uretra, los órganos sensuales, todo lo que está en la pelvis va a inervar el parasimpático sacro. Bien, entonces, serían las características. Entonces, tenemos las fibras preganglionares y las fibras postganglionares. Las preganglionares largas, ¿no? Que salen desde el origen del nervio hasta el órgano. En cambio, las fibras postganglionares son cortísimas, están alrededor de órgano que va a inervar. Bien, hasta aquí ustedes conocen esto, nos pasó prácticamente de anatomía, pero es importante recordar todo esto. Ahora bien, empezaremos a ver cómo funciona el sistema simpático. Fíjense, vamos a tener dos tipos de transmisión nerviosa en el sistema autónomo. Una transmisión colinérgica y otra transmisión adrenérgica. Esta transmisión colinérgica está dada por fibras que secretan el neurotransmisor acetilcolina. Estas fibras colinérgicas van a estar en los sistemas simpático y parasimpático. ¿Sí? Las fibras colinérgicas. ¿Dónde están distribuidas las fibras colinérgicas? Las que van a secretar este neurotransmisor, acetilcolina. Fíjense, están en las fibras o en las neuronas preganglionares de los dos sistemas. Entonces, esta neurona que va a secretar acetilcolina. Esta que va a secretar acetilcolina. Esta que va a secretar acetilcolina. Además, está en estas fibras del simpático que van a secretar también acetilcolina. Estas fibras que se dirigen a los músculos piloerectores, hacia los músculos, hacia los vasos de la piel y hacia las glándulas sudoríparas, secretan acetilcolina. Además, lo vamos a hacer con negro, las neuronas postganglionares del sistema parasimpático, estas neuronas postganglionares del sistema parasimpático también secretan acetilcolina. Entonces aquí el neurotransmisor parasimpático por excelencia, porque ya estamos hablando de que es el que va a estimular al órgano, es la acetilcolina, es el parasimpático. En cambio, las neuronas adrenérgicas o las fibras adrenérgicas, la transmisión adrenérgica se da por estas fibras adrenérgicas que secretan
adrenalina. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas fibras que secretan noradrenalina? Solo las neuronas postgangliolares del sistema simpático. Entonces, aquí que hay noradrenalina. Una cosa que hay que también considerar es que la médula de la glándula suprarrenal también va a secretar noradrenalina, pero no solo noradrenalina, sino también adrenalina, ¿sí? Las dos catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Está claro? Entonces, al sistema nervioso simpático lo vamos a relacionar en especial por esta secreción de noradrenalina y adrenalina en la médula suprarrenal como el sistema adrenérgico. ¿Sí? Entonces, las fibras simpáticas son fibras adrenérgicas. ¿Sí? Pero siempre teniendo en cuenta esta excepción. ¿No es verdad? Aquí no son adrenérgicas las fibras simpáticas. Aquí las fibras simpáticas estas son colinérgicas. Pero hacia las vísceras, hacia todas las vísceras que acabamos de revisar y hacia la médula de la glándula suprarrenal, vamos a tener fibras adrenérgicas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, sin un repaso, las terminaciones finales del parasimpático que segregan acetilcolina. Entonces va a ser un transmisor, la acetilcolina, el transmisor parasimpático. Las terminaciones finales del simpático que secretan noradrenalina. Entonces, la noradrenalina es el transmisor simpático por excelencia. ¿Sí? Bien. Ahora, ven que ¿cuál es el mecanismo de secreción de estos neurotransmisores en las neuronas? Ya sabemos que estas terminaciones, es decir, si esta es una terminación nerviosa, simpática o parasimpática, no importa, van a estar alrededor de los órganos, ¿no es verdad? Pero fíjense, yo le quiero hacer un dibujo de una terminación nerviosa típica de una neurotransmisión. Esta sería aquí, ¿sí? O tal vez incluso esta sería una terminación nerviosa típica del músculo raquídeo que llega a la unión neuromuscular. Estas terminaciones nerviosas en el simpático y el parasimpático son diferentes. Son más o menos así. ¿Sí? Los nervios terminan dividiéndose en plexos, ¿sí? Que tienen plexos, vamos a dibujar aquí, hacia este lado, que tienen dilataciones en sus terminaciones. Estas dilataciones son espacios en los que van a estar las vesículas que van a contener el neurotransmisor. Recuerda que en la neurotransmisión de la sinapsis nerviosa, entonces vamos a volver a hacer aquí, este es el terminal. ¿Dónde están las vesículas? Aquí, ¿no? En el terminal. Aquí no están en la parte terminal. Están en las terminaciones, pero en estas dilataciones, en estas varicosidades. Si el neurotransmisor
es la adrenalina, entonces estarán en la noradrenalina, estarán en las terminaciones del simpático. Y si el neurotransmisor es la acetilcolina, estará en las terminaciones del parasimpático. ¿No es verdad? Bien, entonces están en estas varicosidades. ¿Y dónde está el órgano? La membrana del órgano está por aquí, ¿sí? Al que van a inervar. Entonces, estas varicosidades llegan y se extienden alrededor del órgano, si quieren. No lo tocan, no hay una unión neuromuscular, no hay una sinapsis. Las terminaciones están aquí, ¿no? Distribuidas alrededor del órgano. Desde aquí entonces se va a liberar al neurotransmisor que va a ir hacia el líquido extracelular y el neurotransmisor va a llegar hasta la membrana plasmática del órgano. Si es una glándula, si es un músculo, hacia la membrana plasmática del órgano. Bien, ahora, ¿cómo se va a liberar al neurotransmisor? Para que se libere este neurotransmisor, ¿qué tiene que haber? Un potencial de acción que excite a la terminación nerviosa. Sabemos que este potencial de acción que hace aumenta el voltaje, ¿no es verdad? Y aquí hay unos canales de calcio, dependientes de quién, del voltaje. Si aumenta el voltaje, el calcio que está en el líquido extracelular ingresa a la varicosidad. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que las vesículas liberen el neurotransmisor hacia el líquido extracelular. Una vez que el neurotransmisor está liberado, ya sea la noradrenalina por el simpático o la acetilcolina por el parasimpático, este neurotransmisor liberado, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia la membrana de las células del órgano que va a inervar. Y aquí se va a unir a un receptor para producir una acción. Esta acción puede ser una excitación o una inhibición del órgano. ¿Ya? Bien, entonces son características. Ahora, ¿cómo se sintetiza la acetilcolina en estas varicosidades? Recuerdan, hemos hablado ya de la síntesis de la acetilcolina en el músculo esquelético, exactamente igual es aquí. La acetilcolina se va a sintetizar a partir de acetil-CoA más colina, la enzima acetiltransferasa ricolina va a intervenir y ayuda del ATP desde luego y va a formar la acetilcolina. La acetilcolina se va a liberar, va a llegar a la célula, va a unirse a su neurotransmisor o a su receptor, va a producir un efecto, ya sea de excitación o de inhibición, y luego va a ser destruida por quién? Por la acetilcolinesterasa. Exactamente lo mismo que ocurre en el músculo esquelético que ya hemos visto. En el caso de la adrenalina y la noradrenalina, la cosa es diferente. ¿Sí? Aquí, ya sea en las neuronas postganglionales del sistema simpático o en la médula suprarrenal, va a ocurrir un proceso digamos, diferente en cuanto a las sustancias que intervienen, pero igual es muy rápido, es un proceso breve, porque son estos, recuerden, estos son neurotransmisores de molécula pequeña y de acción rápida. ¿Y dónde se sintetizan? En el axón terminal de las neuronas donde son liberados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya no hay el acetil
tipo A, la colina. Aquí hay una sola sustancia, un aminoácido, la tirosina, ¿no? Tirosina es un aminoácido que está presente en nuestras neuronas. Y hay una enzima, una tirosina hidroxilasa, que va a hidroxilar a la tirosina y la va a convertir en dopa, que es un producto intermedio, dopa, ¿no? Luego, una descarboxilasa va a descarboxilar a la dopa y la va a convertir en dopamina. Es la primera catecolamina. Esta dopamina es la misma dopamina que en el cerebro participa de todos los sistemas que hemos hablado el otro día, ¿no? Los sistemas dopaminérgicos, el hilo estriado, el que está excita a los ganglios basales, ¿verdad? O el que excita a la corteza cerebral, o el que excita a la glándula hipófisis, ¿no? Estos sistemas donde la noradrenalina puede ser excitador o inhibidor. Bien, pero en este caso, esta dopamina, ¿dónde aparece? En las neuronas postganglionares del simpático y en la médula suprarrenal. Pero esta dopamina no es liberada, solamente es un producto intermedio, porque otra enzima hidroxilasa la va a hidroxilar, la dopamina hidroxilasa la va a hidroxilar y la va a convertir en noradrenalina. En el caso de la neurona postganglionar, la noradrenalina va a ser liberada y va a salir hacia el espacio extracelular para dirigirse a sus receptores. En el caso de la médula, de la glándula suprarrenal, el 80% de la noradrenalina va a ser convertida en adrenalina, porque hay otra enzima que está ahí en la médula de la corteza suprarrenal, que es la metiltransferasa. Esta metiltransferasa va a metilar a la noradrenalina y la va a convertir en adrenalina. Entonces, este 80% de la noradrenalina metilada se va a convertir en adrenalina y solamente el 20% va a ser noradrenalina. Y entonces, ¿qué va a liberar la médula de la glándula suprarrenal? Va a liberar 20% de noradrenalina y 80% de adrenalina. Esta médula suprarrenal, entonces, bombardea con adrenalina nuestro organismo. Cuando estamos bajo la estimulación simpática, la adrenalina que inunda nuestro organismo, todo nuestro organismo, proviene de dónde? De la médula de la glándula suprarrenal. Desde ahí la encargada de mandar la adrenalina que nos pone en tensión, en estado de alerta y que es capaz de que huyamos o que luchemos por nuestra vida, la adrenalina. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con la adrenalina y con la noradrenalina? Estas cumplen sus funciones y son también metabolizadas. Hay dos enzimas que van a metabolizar, ¿sí? La monoamino oxidasa, que generalmente está aquí en las terminaciones de las neuronas postganglionares, que una vez que la noradrenalina cumple con su función, la van a metabolizar, ¿sí? Y la van a inhibir. Pero también esta noradrenalina y adrenalina, ¿en qué se diferencian de esta otra? Que esta noradrenalina y adrenalina salen hacia la circulación, entonces están ¿dónde? En los vasos sanguíneos, distribuyéndose por todo el cuerpo.
Por eso es que cuando nos asustamos, la médula bombardea de adrenalina hacia la sangre y la sangre se encarga de llevarla por todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta, ¿hacia dónde va a ir? También hacia los órganos. Se va a dirigir hacia todos los órganos que va a encontrar. ¿No? El corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, hacia todos los órganos va a ir esta noradrenalina y esta adrenalina. Y va a ponerlos en estado de alarma, en estado de estrés. ¿No? Ahora bien, una vez que termina su función, esta noradrenalina y la adrenalina que está en los diferentes órganos también tiene que ser metabolizada. Hay otra enzima, la catecol o metiltransferasa, que va a metabolizar, va a destruir, va a inmovilizar a la noradrenalina. Bien, esto es importante que se recuerde, no solo para el examen, sino también para cuando viene farmacología y cuando viene se van a venir, van a preguntar sobre las respuestas del sistema simpático. Bien, y del parasimpático también, porque hay fármacos que se ocupan de bloquear o de activar todos estos mecanismos. Un montón de fármacos. Farmacología, a mitad del libro de farmacología, hablar de estas cosas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Cuánto tiempo dura la noradrenalina o la acetilcolina después de actuar sobre los tejidos? Fracciones de segundo, ¿no? Porque estos son neurotransmisores que actúan y que inmediatamente son eliminados. Pero esta noradrenalina y la adrenalina, cuando pasan a la sangre, pueden estar 2, 3, 5 minutos hasta que llegan a los tejidos. Una vez que llegan a los tejidos y actúan sobre el órgano, recién son eliminados. ¿Ya? Entonces, en la sangre, estas catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, pueden durar mucho tiempo. Mucho tiempo es 2, 3 minutos, ¿no? Pero imagínense a milisegundos, a décimas de segundo, que es la acción de estas otras. Actúan inmediatamente la enzima, ya sea la catecol, ¿cómo es la? Acetilcolinesterasa o la monoaminoxidasa, los van a hidrolizar. ¿Está claro? Ahora hablaremos de los receptores. ¿Sí? Son probablemente importantes aquí en el sistema simpático y parasimpático, en el sistema autónomo. Fíjense, nosotros tenemos que observar que estas sustancias, los neurotransmisores, la noradrenalina, la adrenalina del simpático o la acetilcolina del parasimpático, van a actuar sobre un órgano y lo van a hacer a través de ¿qué? De un receptor que está en la membrana. Estas dos sustancias son sustancias hidrosolubles, no pueden atravesar la membrana. Entonces, sus receptores, ¿dónde están? A nivel de la membrana. Estos receptores, cuando las sustancias neurotransmisoras, en este caso, ya sea la acetilcolina o la noradrenalina, se unen al receptor, pueden producir dos tipos de acciones. Una podría ser desde la membrana, este es un receptor, aquí está el sitio para la unión con el neurotransmisor. Este receptor podría ser, si el receptor es un canal, ¿qué va a ocurrir cuando se une la sustancia neurotransmisora? Se une a la sustancia neurotransmisora y enlaces químicos, hay una configuración, una configuración y se va a abrir un canal. Entonces se va a modificar el flujo de los iones.
Si es un canal de calcio, el calcio entrará y producirá efectos dentro de la célula. Si es un canal de potasio, el potasio saldrá y también producirá efectos dentro de la célula. Entonces, si es el de calcio, va a producir una excitación. Si es el de potasio, va a producir ¿qué? Una inhibición. Entonces, dependiendo del canal, si esta es la acetilcolina, en algunas células va a producir excitación y en otras células, dependiendo del canal, va a producir inhibición. ¿Ya? Ahora, nos vamos a otro tipo de efecto que puede producir, ¿no? Si este es ya no un canal, sino un receptor de segundo mensajero. ¿Recuerdan los receptores de segundo mensajero? ¿Cómo actúan? Ya no van a abrir para que los iones pasen o salgan, ¿no es verdad? Entren o salgan, sino cuando las sustancias neurotransmisoras se unen, ¿qué va a ocurrir? Envían una señal hacia el interior y activan un mecanismo interno que generalmente puede activar enzimas citoplasmáticas. Puede aumentar la concentración del AMP cíclico a través de la activación de la adenina ciclasa o disminuir la concentración del AMP cíclico inhibiendo la adenina ciclasa, o puede activar el sistema de la fosfolipasa, ¿no? y produciendo, que es otra enzima, concentraciones altas de trifosfato de inositol o diacilglicerol. ¿Qué son estas sustancias? Son segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros pueden también producir muchas acciones dentro de la célula. Pues, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina, cuando se vierten en el espacio extracelular alrededor del órgano que van a inervar, pueden abrir un canal y dependiendo del canal, a ese órgano lo pueden activar o lo pueden estimular, excitar o inhibir. También puede, dependiendo del órgano y del receptor, si el receptor ya no es un canal, sino es un segundo mensajero, a ese órgano también lo puede excitar o inhibir. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cosa: la excitación o la inhibición de un órgano no depende del neurotransmisor, sino del receptor. En algunos órganos, la acetilcolina es excitadora y en otros es inhibidora. En algunos órganos, la adrenalina y la noradrenalina son excitadores y en otros son inhibidores. Vean, por ejemplo, el nódulo sinusal, la acetilcolina es inhibidora. ¿Y qué produce? Una disminución de la frecuencia cardíaca. Inhibe al nódulo sinusal. ¿Qué hace? Abre un canal de ¿qué? De potasio. Sale el potasio y el nódulo sinusal se hiperpolariza y deja de envía menos impulsos nerviosos para que el corazón se contraiga. Entonces se va a producir bradicardia. Pero el músculo visceral, el músculo liso visceral, el sistema gastrointestinal, en los uréteres, en la vejiga, la acetilcolina que produce excitación, contracción. La noradrenalina, en cambio, piensen y la adrenalina, en el corazón, que produce excitación. La noradrenalina y la adrenalina, y en especial la noradrenalina en los vasos, ¿qué va a producir? Contracción. Pero la noradrenalina en el intestino, la noradrenalina en los uréteres, ¿qué produce? Dilatación.
En los bronquios también produce dilatación y la acetilcolina contracción. Entonces, aquí no hay un efecto que está directamente relacionado con una sustancia neurotransmisora. Aquí el efecto va a depender del órgano y va a depender en especial de quién, del receptor. Entonces tenemos que saber si hay receptores adrenérgicos o receptores colinérgicos. Bien, ¿cuáles serán los receptores adrenérgicos? A los que la adrenalina o la noradrenalina los va a estimular, se va a unir a eso, ¿verdad? Y los colinérgicos son los que se unen con la acetilcolina. Bien, ahora lo que acabamos de decir, canales o circuitos mensajeros, ¿no? Cuando hablamos de canales, generalmente, ¿cuándo va a excitar? Cuando un canal es de sodio o de calcio, ¿no? Y cuando va a inhibir, cuando un canal es de potasio o de cloro también, pero en este caso más que nada de potasio, ¿sí? Bien, ahora, según los mensajeros, aumentan la concentración del ácido cíclico, aumentan las concentraciones de diacilglicerol, fosfato de inositol. Ahora, ven, hay una situación que acabamos de decir. Hay acciones entonces de una célula o de un neurotransmisor, ya sea la acetilcolina o la adrenalina, que en una célula pueden ser excitadoras y en otra inhibidoras, y depende entonces del receptor. Entonces, hay receptores para la acetilcolina y receptores para la noradrenalina. Ahora, estos receptores de la acetilcolina y los receptores de la noradrenalina no son un solo receptor. Que tengan afinidad por la acetilcolina o que tengan afinidad por la noradrenalina es una cosa, pero hay variedad de receptores. Hay variedad de receptores muscarínicos o colinérgicos, para empezar, y adrenérgicos también. No hay un solo receptor para la acetilcolina, no hay un solo receptor para la noradrenalina. Pero, ¿cuáles son los receptores muscarínicos? Los que son activados por la muscarina. ¿Qué es la muscarina? Es una sustancia que tienen los hongos que son tóxicos y que cuando consumimos un hongo que es tóxico, esa sustancia, la muscarina, puede activar a unos receptores que son de la acetilcolina y nos pueden causar efectos tóxicos y nos pueden matar. ¿Sí? Esos son los receptores muscarínicos que son activados por la acetilcolina. Pero también la acetilcolina va a activar receptores nicotínicos. ¿Cuáles son estos? Los que son activados por la nicotina. Cuando consumimos nicotina, entonces se activan estos receptores. Pero estos receptores son propios en nuestro organismo de la acetilcolina. Pero es la nicotina la que los activa. ¿Sí? Esto, al estudiar a estos neurotransmisores, los científicos vieron que habían entonces receptores colinérgicos que son activados por la acetilcolina, que solamente son activados por la muscarina. Y hay otros receptores colinérgicos activa la acetilcolina que solamente son activados por la nicotina. ¿Dónde están estos receptores? Piensen, los receptores activados por la muscarina están en casi todos los órganos. ¿Dónde? En estos órganos donde va a activar el sistema parasimpático. Entonces,
¿Dónde están los receptores nicotínicos? Aquí hay acetilcolina. Entonces, en las neuronas preganglionares, en las neuronas postganglionares, que son activadas por esta acetilcolina de la neurona preganglionar, hay receptor nicotínico. ¿Y dónde hay otro receptor nicotínico? Del que ya hemos hablado. En el músculo esquelético. La acetilcolina, ¿sobre qué actúa? Sobre un receptor nicotínico. Y recuerden, ese receptor nicotínico, ¿qué es? Es un canal de sodio, ¿verdad? Básicamente. Estos receptores nicotínicos están vinculados al flujo de iones, a la apertura o cierre de un canal. Además, ¿dónde también hay receptores nicotínicos? En la acetilcolina que estimula las neuronas. Recuerden, la cantidad de acetilcolina estimula otras neuronas en el sistema nervioso. De hecho, la estimulación para mantenernos despiertos, las neuronas del área reticular, las neuronas gigantocelulares que llenan de acetilcolina la corteza cerebral cuando estamos despiertos. Esas son neuronas que actúan sobre receptores nicotínicos. ¿Ya? En cambio, los muscarínicos están en los órganos. Estos receptores muscarínicos, a diferencia de los nicotínicos, no abren ni cierran canales, sino están vinculados con mecanismos de segundo mensajero. Ahora, como mecanismo de segundo mensajero, pueden abrir o cerrar un canal también, pero a través del mecanismo de segundo mensajero, ya sea del aire cíclico o de la fosfolipasa. Vean, ahora, vean la variedad de receptores nicotínicos o muscarínicos que hay. También, vean, receptores nicotínicos hay. Ustedes ven con letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, que están distribuidos por todo el organismo, en especial en el sistema nervioso, tenemos muchísimos receptores nicotínicos. ¿Y cuántos receptores muscarínicos hay? Hay 8 receptores muscarínicos en la naturaleza. En el ser humano hasta ahora se han identificado 5 receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos podemos nominarlos como M1, M2, M3, M4 y M5. Ahora, de estos, vean, M1, M2, 3 y M5 son receptores que activan proteínas G insensibles a la toxina pépticis, que activan la fosfolipasa C. Estos receptores, M1, M2 y M3, son receptores que van a excitar, que van a estimular, van a producir mecanismos de excitación, de inhibición celular. ¿Sí? ¿Dónde están estos receptores muscarínicos? Vean, vamos a tenerlos, por ejemplo, en el corazón. El M1 está en el nódulo sinusal. El los receptores muscarínicos M1, M3 y M5 están vinculados con la excitación. ¿Sí? Son receptores excitadores. Estos de aquí, M1, los vamos a tener en especial a nivel de la célula oxígena del estómago. ¿Para qué? Para la producción de ácido clorhídrico. M3 está en el músculo liso y en las glándulas. ¿Qué producen en las glándulas del músculo liso? Excitación, contracción del músculo liso, excepto el músculo vascular.
sobre el que no actúan la acetilcolina, y en las glándulas aumento de la secreción. Y M3-5 también está vinculado con ciertos procesos nerviosos. En cambio, M2 abre un canal de potasio. Este M2 está vinculado con la disminución de la frecuencia cardíaca. Este receptor M2 está en el nódulo sinusal, ¿sí? Y M4 también está vinculado con inhibición del flujo de iones en ciertos músculos lisos. Fíjense, como el útero, M4, ¿no? Por ejemplo. Fíjense, los receptores muscarínicos, el M1 en las células oxídicas produce la secreción de ácido clorhídrico, M2 en las células de los nódulos cardíacos, M3 en las células musculares lisas, en las células exócrinas, en las glándulas exócrinas de todas las glándulas del organismo, M4, neuronas ganglionares, vasos deferentes, útero, y M5, neuronas dopaminérgicas del cerebro, músculo liso de arteriolas cerebrales, músculo ciliar y sistema vestibular. Así están distribuidos los receptores muscarinos. Vamos terminando esta clase de hoy. Ahora hablaremos de los receptores adrenérgicos. ¿Quién estimula los receptores adrenérgicos? La adrenalina y la noradrenalina. Ahora, vean, también dentro de los receptores adrenérgicos vamos a tener receptores alfa adrenérgicos y receptores beta. Hay unos alfa y unos beta. Dentro de los alfa también vamos a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y de los beta, beta 1, beta 2, ¿sí? Entonces hay variedad de receptores. De hecho, si hay tantas acciones que producen el simpático y el parasimpático, se debe a que hay muchos receptores y diferentes tipos de receptores. Fíjense, a los receptores alfa nos va a estimular la noradrenalina y también la adrenalina, ¿sí? A los receptores beta nos va a estimular la adrenalina, pero en menor grado la noradrenalina. En realidad, los receptores beta tienen una poca estimulación de la noradrenalina, pero la adrenalina sobre los receptores beta tiene una acción muy potente. Sobre los alfa, tanto la adrenalina como la noradrenalina por igual nos van a excitar. ¿Sí? Ahora, ciertas funciones alfa son excitadoras y ciertas funciones alfa van a ser inhibidoras también. Por ejemplo, el receptor alfa 1 está en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Cuando la noradrenalina llega a los vasos sanguíneos, al músculo liso, va a producir excitación y el resultado va a ser contracción del músculo liso. Todas las arteriolas tienen receptores alfa. Por eso que cuando hay una estimulación simpática, va a haber una contracción de estas arteriolas. ¿Y qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión arterial. El efecto va a ser aumentar inmediatamente la presión arterial. Los receptores beta también tienen funciones excitadoras e inhibidoras. Por ejemplo, el receptor beta 1, ¿dónde está? En el nódulo sinusal o está en el músculo cardíaco. Cuando la adrenalina llega sobre este receptor, ¿qué va a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción del corazón. Son las funciones beta 1 más famosas y más importantes. ¿Sí? Pero también hay receptores beta 2. Estos receptores beta 2
ya no producen excitación. Los receptores beta 2 producen inhibición. ¿Dónde están, por ejemplo, los músculos lisos? En el músculo liso bronquial, la noradrenalina, la adrenalina sobre el músculo liso bronquial, ¿qué va a producir? Inhibición. Que el músculo liso se dilate. ¿Ven cómo ciertas funciones alfa entonces son excitadoras y ciertas funciones alfa también, otras funciones alfa para ser inhibidoras? También algunas funciones beta son excitadoras y otras que van a ser inhibidoras. Todo va a depender de quién, de estos receptores alfa y beta. Los receptores alfa 1 generalmente están vinculados con la excitación. Los receptores beta 1 también están vinculados con la excitación. En cambio, los dos, beta 2, con la inhibición. Aquí tenemos varios, digamos, ejemplos de cómo hay funciones alfa, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2 que están directamente vinculadas con la excitación o la inhibición. Lean ustedes en sus libros. Para mañana, aquí hay también, ¿no?, receptores adrenérgicos alfa y beta vinculados con funciones específicas. Mañana vamos a continuar en este cuadro, pero quisiera que lean primero lo que acabamos de ver, porque fíjense en este cuadro que está cada uno de los órganos del sistema visceral, ¿no? Ojo, en el ojo, pupila, músculo ciliar, las glándulas urogíparas, los vasos sanguíneos, el corazón, el músculo liso, las coronarias, y así pulmones, todos los órganos, ¿no? ¿Ya? Es un cuadro que incluye todo. ¿Y qué es lo que observamos aquí? El efecto de la estimulación simpática. ¿Qué produce la estimulación simpática en ese órgano? Y ¿qué produce la estimulación parasimpática en el mismo órgano? ¿Ya? Todo eso dependiendo de qué entonces, de estos receptores, ¿no?, y su función, ya sea que sea un receptor alfa, un receptor beta, ya sea que sea un receptor muscarínico, M1, M2, M3, M4 o M5, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a quedar.